Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. En Penguin Random House llegamos a la numeral Filbo 2025 para rendir un homenaje a nuestro origen con lo mejor de nuestros autores y de nuestros libros. Acompañado, por supuesto, por fieles lectores como ustedes que hacen posible numeral un latido en cada libro. Hoy queremos darles las gracias por estar aquí acompañándonos en el lanzamiento de Mujeres a través de la historia, un viaje fascinante por la experiencia femenina en diversas culturas que hoy tendremos el placer de emprender y descubrir de la voz de Diana Uribe, quien por más de 20 años sentada frente al micrófono ha logrado que millones de personas se interesen por pueblos antiguos, lugares lejanos, fenómenos políticos y movimientos culturales. Aprovechamos, por supuesto, para hacerles una invitación muy especial a seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, @penguinlibrosco, para estar al día con lo último en novedades, noticias, autores y próximos eventos de la feria. Antes de recibir a Diana, vamos a escuchar a Alejandra Restrepo, quien es cantora y hace parte de las canciones originales del libro Mujeres a través de la historia. Recibámosla con un fuerte aplauso. Hola, qué alegría estar acá. Creo que era un sueño muy grande tocar en la Feria del Libro y nunca me imaginé hacerlo para Diana Uribe, a quien admiro mucho. Esta es La Maga. La maga se acurruca, descalza sobre la tierra, pa' entregarle a sus semillas intenciones que están despiertas. Ellas guardan su palabra, el futuro de su hacer, el impulso arrasador de lo que habrá de nacer. La maga, la maga, la maga, la maga es la sabia que habita las paredes de su casa. La maga, la maga, la maga, la maga es la sabia que habita las paredes de su casa. La maga trenza tejidos con hilos de su pensar, va preparando el urdimbre sin dejar nada al azar. Ella fertiliza el suelo, aquel que ha de contener las flores que irán creciendo, nutridas por su saber. La maga, la maga, la maga, la maga es la mujer que organiza los quehaceres de su causa. La maga, la maga, la maga, la maga es la mujer que organiza los quehaceres de su causa. Su suerte, mirando hacia el corazón que brilla con la dulzura de su total resplandor. Es madre que nutre y cura con los rezos de su voz. Es madre que sopla vida a sus sueños y a su amor. La maga, la maga, la maga, la maga abraza con sus palabras a los suyos
hacia sus casas. La maga, la maga, la maga, la maga, abraza con sus palabras a los suyos y a sus causas. La maga viaja hacia adentro, guiada por su intuición. Cerrando los ojos mira los presagios, la visión en la tierra craquelada que abraza lo que sembró. Ella recoge los frutos de su siembra sin dolor. La maga, la maga, la maga, la maga es la mujer creadora, la civil, la liberada. La maga, la maga, la maga, la maga es la mujer creadora, la civil, la liberada. Muchísimas gracias. Bueno, si quieren seguir oyendo mi música, me pueden encontrar como Alejandra Restrepo Cantora en todas las plataformas de streaming y también en mi página web. Los dejo entonces con Diana Uribe y Mujeres a través de la historia. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en el aguacero, por hacer la cola, por venir a verme. Gracias, gracias, muchas gracias. Estábamos escuchando la voz mágica y maravillosa de Alejandra Restrepo. Alejandra Restrepo hoy y Valentina Castillo en el Gimnasio Moderno presentaron la música que compusieron y que nos dieron para el libro, porque el libro pues tiene audios y tiene textos. En los audios hay un trabajo musical impresionante de Juan Guillermo Llano y están las composiciones. Cuando ustedes lo oigan, todas las cortinillas las hace Valentina Castillo con el piano, y la voz es Valentina y es Alejandra, que nos estaba dando toda esta maravilla y que es la que nos da ese tono de amor con que hicimos este libro. Entonces, primero que todo, yo siempre empiezo la presentación del libro agradeciendo a las madres, primero que todo a las mamás, porque hay una razón por la cual estamos aquí, y es que son las mamás. Ellas se encargaron, de verdad. ¿A quién le importa que usted sea miope? A su mamá, que es la que se da cuenta que no está viendo bien. ¿Quién lo llevó a la dentistería y no se le han tragado las caries? La mamá. Sí, hubo una persona tan cercana como para que nosotros sobreviviéramos. Sin las mamás, la supervivencia que nosotros damos por descontada no se hubiera dado. Pero hubo gente ahí encargada 24/7 de que nosotros llegáramos al buen término de ser adultos, ¿sí? Que nos lleva todas las dosis de vacunación, todo. A ver, ¿quién? Pues las mamás. Entonces, primera condición de existencia, física real, simbólica, las madres. Primero que todo, además a la mayecita. ¿Por qué mi mamá? Este libro empieza a hacerse 2 o 3 meses después de la muerte de mi mamá, a quien llamamos la mayecita. Y la mayecita pues es la razón por la cual yo estoy aquí, a quien rindo todo tributo y todo amor a la mayecita cuando presente el libro, porque es para ella. Entonces, para ella y para mi hija, mi linaje, mi madre, mi hija. Entonces, dicho esto, empezamos. Este libro es un recorrido por toda una forma en que se ha estructurado un discurso patriarcal
de maneras muy antiguas y de diferentes formas, y cómo eso moldeó una cultura que parecería que fuera natural, cuando en realidad es una construcción. Entonces nosotros empezamos con las mujeres recolectoras, con el tiempo de los recolectores y de la gente que cazaba. Eso lo desarrollamos muchísimo en la revolución neolítica, la revolución de la agricultura, en el libro de revoluciones, que fue el libro anterior que hicimos. Bueno, pues es que había hombres primitivos y mujeres primitivas. Es difícil llamarlos primitivos, llamémoslos muy antiguos. Y también pasaba, y todos colaboraban. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos esa idea de que los hombres primitivos camellaban y que las mujeres cuidaban el fuego? Esa idea es del siglo XIX, porque el siglo XIX fue el que realmente vino a sentar los parámetros de qué es lo femenino y lo masculino a nivel global por el efecto de la colonización. Pero las culturas no eran así. Entonces, esto lo vamos a ver. Primero empezamos con las diosas y nos damos cuenta que las diosas en un principio tenían un papel absolutamente protagónico y que eran las dadoras de vida y las creadoras de la madre tierra y de la naturaleza. Y tenemos el caso de una diosa que es Ishtar, pero que también otros la llamaban Inanna en la antigua Mesopotamia. Ella es la primera diosa que va a hacer el camino de llegar hasta el inframundo para conocer a su hermana, para recuperar a su hermana, y va a quedar atrapada y va a descubrir muchas cosas en ese camino, o sea, el viaje del héroe. Pero nosotros vamos a conocer el viaje del héroe a través de Gilgamesh, y en Gilgamesh Ishtar ya no es la diosa que Inanna, que hace el gran camino, sino la que lo lleva a tener que buscar la inmortalidad para salvar a su amigo, quien ella ha envenenado por un desprecio de Gilgamesh. Hay un cambio de rol que lo vamos a ver ahorita. Entonces resulta que otro personaje que es muy muy importante es Isis. La diosa Isis articula el tema entre la vida y la muerte de una manera muy particular. Cuando Set primero mata y luego vuelve y mata, despedaza a su hermano Osiris, ella va a buscar por todo el Nilo los pedazos de Osiris y los va a juntar, y no encuentra el falo, va a hacer un falo de barro, y con el falo de barro va a engendrar de Osiris a Horus, y Horus va a ser el que llega a traer la divinidad a los faraones. Entonces ella primero articula ese paso de la vida y de la muerte, y también da origen al dios halcón Horus. Pero además de eso, ella hace una astucia con Ra. Ra ya estaba viejito, gaga, entonces babeaba. Entonces ella empieza a tomar la saliva de Ra y va construyendo una culebra. Y con la culebra que ella va construyendo, va generando una culebra que va a picar a Ra. Pero la única manera de que Ra sea liberado del veneno de una culebra es el antídoto, es el mismo, y es a través del nombre. Entonces ella empieza a pedirle cuál es el verdadero nombre de Ra. Ra no es su verdadero nombre, como Yahvé tampoco es el verdadero nombre, por eso nunca se escriben las siglas completas, porque son innombrables. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de Ra? Y Ra le da nombres bellísimos: soy el hacedor del fuego, de las tormentas, del viento, pero no le da el nombre hasta que Ra ya está muriendo. Cuando Ra ya está muriendo, le da su verdadero nombre. Cuando le da su verdadero nombre, ella se apodera del poder de Ra, pero lo pensiona, o sea, no es que lo saque de ahí. Ra queda pensionadito, porque Ra es el sol, ¿no? Entonces, pues a ver, pero ese poder que Isis llega a obtener a través del verdadero nombre de Ra es el poder que ella va a transferir a Horus, para que él sea el vínculo de la divinidad de los faraones. Entonces los faraones vienen de una divinidad a través de Isis, y la muerte y la vida también. Entonces Isis va a ser sumamente importante, y se habla de que ella es también una inspiración muy grande de lo que sería después la Virgen María, por todo lo que va a tener de desarrollo del cristianismo en el mismo Egipto, por los coptos también, y por todas las antiguas linajes que van pasando por allá.
Entonces hay una cantidad de diosas, Amaterasu, en la mitología japonesa. Ella es el sol, que un día avergonzadísima por una cantidad de embarradas que hacía su hijo Susanoo, se metió en una cueva y no quería salir, entonces no salía el sol. Entonces hubo que crear una sensación de risa para que la curiosidad la hiciera salir de la cueva y taponara en la cueva y pudiera salir el sol. Y Inanna también quedó atrapada en el inframundo y la vida se detuvo. Entonces hubo que traer a Inanna del inframundo para que la vida volviera a seguir. Entonces nosotros tenemos una cantidad de diosas en todas las mitologías y todas las religiones. Tenemos las diosas aztecas, tenemos las diosas mayas, tenemos diosas en México que son duales y que también van a formar parte de esta deidad. Pero después empieza a pasar una cosa que tiene una cantidad de hipótesis, ¿sí? Porque esto no tenemos tampoco hechos, y en el libro lo que vamos a tener más son matices. Entonces, la llegada no necesariamente de la agricultura, porque hubo diosas muy importantes durante la agricultura, la llegada de los pueblos que venían de Mesopotamia, que eran los semitas, que eran los chiitas, que eran un montón de pueblos, que eran pueblos guerreros y que eran pueblos también pastores, pero pueblos ganaderos. Entonces van a llegar unos dioses que son los dioses del trueno, que son los dioses masculinos, que ya es Zeus, que son estos dioses Marduk, que va a poder con la palabra creación generar las órbitas de los astros. Aquí vamos a sustituir, en el momento en que aparece la escritura, aparece una palabra creación que sustituye el vientre. Entonces ya la palabra no está, el nacimiento no está dado por la madre, sino que está dado por la palabra la tiene la escritura. Entonces ahí vamos a ver otro quiebre, además porque la escritura se superpone sobre la oralidad, de manera tal que llamaban en el siglo XIX, ahora no llamamos así, prehistoria, a la historia que ocurrió antes de la escritura. No la llamamos así porque eso no era un ensayo general, ¿ok? Eso también era historia. No era que estábamos viendo a ver cómo nos inventábamos el mundo, no, eso también era historia y tiene millones de años. Entonces era la prehistoria antes de la existencia de la escritura, pero la oralidad viene desde siempre. Entonces hay una serie de factores que empiezan a subordinar el gran papel de las diosas y empiezan a ser primero esposas, empiezan a estar subordinadas a una deidad masculina, luego empiezan a traer caos y males. Entonces van a ser tentadas, como fue tentada Eva, o van a traer un caos, como Pandora, ¿sí? O van a traer el espanto, como la medusa. Y este arquetipo se va subordinando a un arquetipo masculino hasta que lleguemos a uno de los arquetipos más tenaces de todos, las brujas. Y todos los saberes que antes habían sido los poderes de la deidad, poco a poco van a ser la condena por la cual va terminando quemando a las brujas por los conocimientos de los bosques, por los conocimientos de las plantas, por la herbología. Y eso sucede mucho durante, por ejemplo, las celtas eran unas mujeres que tenían un nivel de derechos políticos que llamaríamos hoy, o de igualdad muy grande en las comunidades originarias, y sobre todo las vikingas, porque en la mitología vikinga nacen de dos árboles, de un fresno y un roble. Es distinto nacer de un árbol de al lado que nacer de un órgano de alguien. Sí, o sea, el viejo árbol de ahí, yo aquí, ¿no? Tu fresno, yo roble. Entonces eso da una perspectiva cósmica sumamente diferente, porque nos pone en otra situación. Pero poco a poco, esto es un proceso de siglos, y es un proceso que va sucediendo en distintas sociedades, y es un proceso que se va a acelerar muchísimo después con las colonizaciones, porque las colonizaciones globalizan discursos de unas sociedades sobre muchas otras. Entonces nosotros vemos ese proceso ahí, vemos el proceso de las diosas, de los arquetipos, y es con lo que empezamos el libro. Esto es un libro que en realidad es una composición de muchas cosas, porque tiene
importantísimo. El libro tiene en la parte de atrás un código. Ese código es un QR como el que tenían en la invitación de la entrada, y ahí ustedes lo que hacen es que ponen en el celular, rellenan los datos, y cuando rellenan los datos, acá, mire, aquí, última página, y ahí ustedes tienen en el celular 13 horas de audio que hemos hecho con este libro, y ahí está todo lo que son los audios, la música, las historias. Y esto es un código porque antes esto se hacía en CDs, pero los CDs desaparecieron como tecnología. Entonces ahora lo hacemos con código QR, como el de los restaurantes durante la pandemia. Entonces eso es importante tener en cuenta eso. El libro tiene índice de textos y tiene índice de audios también para saber qué están en los audios. Tiene una cantidad de diseños, razón por la cual estoy vestida así, por la carátula. Este es el trabajo de Lorena, una tremenda diseñadora de Random, a quien honramos con la carátula, ¿sí? Entonces esta es la pinta de la carátula, por eso es que estoy así. Entonces resulta que esto es un trabajo gráfico que está hecho a través de una cantidad de grabados. Párenle bolas a los grabados, tienen todo que ver con lo que vamos contando. Entonces están los textos, están los grabados, está la música. Por eso es un trabajo, digamos, multimedia muy bello, hecho con muchísimo amor. Esto es un trabajo colectivo. En este trabajo colectivo estuvimos varias personas. En la parte de atrás está la biografía de todos los historiadores que estuvimos trabajando acá. En los audios trabajamos con Arturo Jiménez Viña, parece Arturo por ahí, parece, sí, Arturo Jiménez Viña. También estuvimos con Civil Lorena Sanabria, yo no sé si Civil alcanzó a entrar, y también que se parara Valentina no se paró y no supieron, Valentina, la del piano, vea, es que la van a oír en todo el trabajo, Entonces trabajamos en la primera parte del libro, trabajamos Arturo, Civil Lorena, y trabajamos con María Emilia Gofré y yo. En la segunda parte del trabajo entró Alejandra Espinosa, mi hija. Entonces esto tiene diferentes etapas y diferentes momentos, y Alejandra termina haciendo todos los textos, como lo hicimos en los libros de Revoluciones, La Brújula, y como lo hicimos también en el libro de Contracultura. Entonces les cuento la descripción del libro para que lo oigan, lo lean, lo miren, lo chismoseen, lo huelan, porque es muy bonito. Entonces, bueno, esto es un trabajo muy grande que se hace de mucho tiempo, porque pasamos de las sociedades muy antiguas, que también hay una idea que es muy importante. Las sociedades que llamamos primitivas eran sociedades igualitarias. La idea de que nosotros crecimos solamente a través de las guerras es una idea falsa, y es una idea que se vende mucho, de que nosotros los humanos solamente nos hemos desarrollado a través de las guerras. Si todos los pueblos primitivos se hubieran agarrado a huesos para matarse como en 2001 Odiseas del Espacio, pues no se suben al árbol, man, porque todo el mundo lo agarraron y lo cascaron antes de subirse. Entonces fue por la cooperación, fue por la solidaridad que nosotros nos desarrollamos como especie. No fue por la chumbimba, fue por la solidaridad. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, con todo esto empezamos este recorrido. Este recorrido también es otro agradecimiento que yo tengo que hacer para que yo tenga la palabra y pueda pararme en el auditorio frente a ustedes. Un larguísimo camino de mujeres que vamos a narrar un poquito en el tiempo que tenemos, pasó antes que nosotras. Entonces yo siempre agradezco a Florence Thomas, y agradezco a Cris Yamaín, y agradezco a mi tía Tila, con todo el amor que está aquí, ancestra, maestra, madre, ¿sí? Trabajadora durísima por los derechos de los trabajadores. Entonces, estas mujeres y muchas otras hicieron posible que yo apareciera en escena. Y como parafraseando a Einstein, que decía que él se montaba sobre hombros de gigantes,
nosotras nos montamos sobre hombros de gigantas, porque vino mucha gente antes de nosotras. Para que me den un micrófono de entrada para ser analista internacional en Radionet, eso pasó mucha vaina, mucha gente abrió camino al periodismo en Colombia. Para que a mí me dieran un micrófono para entrar a hablar de Yugoslavia, de Wanbe, eso no fue así nomás. Y eso, por supuesto, no lo hice yo sola, eso es un camino del cual nosotros formamos parte. Entonces, honro a todas las mujeres que hacen posible, empiezo por honrar. Entonces, nosotros vemos cómo después empieza a darse el tema de cómo se va construyendo el patriarcado, porque el patriarcado es una construcción. No hay nada de natural en eso. No hay una naturaleza de lo femenino o de lo masculino. Vemos muchos dioses duales. Entre los Yoruba había uno de los orishas, es media parte del año hombre y media otra parte del año mujer. Hay dioses asexuados, hay diosas primitivas madre, hay, digamos, en el espectro de las deidades hay toda clase de diversidades. Entonces la binariedad de que solamente puede existir dos géneros es un invento también occidental, y es un invento que no corresponde ni a la naturaleza ni a la cultura, y eso es parte de lo que nosotros entramos a trabajar acá. Entonces, ¿qué va pasando? Que es a medida que las deidades van perdiendo la importancia de su rol en el cosmos, también lo van perdiendo las mujeres en la sociedad. Hay una correlación directa. Por eso empezamos con las diosas. Y en el protestantismo, por ejemplo, en unas variantes del protestantismo, nada es generalizable, cuando la Virgen no está incluida ahí, quedamos en una representación de deidad dentro del espectro sagrado del protestantismo. Entonces, ¿qué nos queda? Ser o las reproductoras o las pecadoras o las brujas. Entonces, eso queda grave ahí. No en vano, los movimientos más duros sufragistas van a surgir en el mundo protestante. Si ustedes se ponen a mirar eso, ¿dónde sale? Nueva Zelanda, Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, resulta que hay una cantidad de condiciones interhistóricas, políticas. El libro tiene una gran cantidad de interseccionalidades con lo que está pasando en ese momento en la historia y en la política. Por ejemplo, en la Edad Media hay un momento en que están en juego la corona, formándose los estados nacionales de Inglaterra y Francia, y para evitar que por la vía femenina llegara el trono de Inglaterra al trono de Francia, hacen unas leyes que se llama la ley sálica, y la ley sálica prohíbe que llegue a haber una figura femenina en el reino de Francia. Esa prohibición se va a extender por todas partes hasta el momento en que en el Valle francés, en plena imaginación al poder, las mujeres necesitaron un acudiente en el 68 masculino para reclamar un giro universitario. Entonces, esto van a pasar una cantidad de cosas, y las sociedades no eran así. Esto fue sucediendo de muchas maneras que las estamos explicando ahí, y hay un momento en que la mujer va a ser determinada. Esta feria que está dedicada a los cuerpos está determinada por el cuerpo, o sea, la manera como el patriarcado realiza una construcción social es a través de darle a los cuerpos una función como tal. Entonces, las mujeres vamos a ser evaluadas por el cuerpo y la capacidad de dar maternidad, y los hombres por su capacidad de crear, trabajar, hacer. O sea, el hombre tiene potencial, la mujer tiene deberes. Entonces eso se va extendiendo, y eso va a pasar con el conocimiento. Entonces, cuando ya, inclusive nosotros vamos a pasar por acá por las religiones, cuando las religiones empiezan a surgir, son bastante igualitarias. Cuando el cristianismo empieza a surgir, hay una cantidad, las mujeres van a estar muy metidas en el cristianismo primitivo, porque es el primer mensaje de la igualdad que se está dando en el mundo antiguo. Es cuando se empiezan a dar las ortodoxias y las jerarquías, donde quedamos fuera de eso. Lo mismo va a pasar en el Islam, donde teníamos a Yadilla y a Fátima, y también luego después cuando se forman las ortodoxias, quedamos fuera de eso. Lo mismo va a pasar con las revoluciones.
En la Revolución Francesa nos la guerreamos toda. Y a la hora de lo que va a ser los derechos del hombre y del ciudadano, nosotras no quedamos en el voto. A Olimpia de Gauche la decapitan. Solo 200 años después es que vamos a poder acceder al voto mediante una cantidad de luchas. En el caso de Inglaterra, fue una compensación por el sacrificio de las enfermeras en los frentes, en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Con un costo absolutamente impresionante. Entonces vamos a ver cómo de muchos procesos de la historia nosotras vamos a quedar marginadas por un discurso de subordinación de cuerpos. Entonces los cuerpos quedan destinados a las esposas, que es un orden reproductor, quedan destinados a las concubinas, que es un orden de placer, quedan destinados a la servidumbre, que es un orden de manutención de la vida cotidiana. Pero ¿para quién? ¿Para quién es ese placer? Pues el placer está subordinado al placer del hombre. Y los hijos se van a tener para diferentes vainas, se van a tener para los ejércitos, se van a tener para muchas cosas. Entonces nosotros vemos cómo se va dando eso en el discurso, en la filosofía, en las religiones, en las revoluciones, en las instituciones. Es un poco cómo se va a dar cada forma en que uno de esos discursos van afianzándose en la cultura. Va a haber un hecho muy grande que va a ser cuando los españoles llegan a América y luego las diferentes formas de colonización inglesas, francesas. Entonces, porque lo que traen en la cabeza lo van a imponer acá. Aquí las sociedades eran diversas de muchas maneras, había liderazgos femeninos importantes, aquí como en África. En África aún ahora existen las Queen Mothers en Ghana, ellas son las que nombran a los reyes. Y los reyes allá tienen una posición muchísimo más importante que los presidentes, porque los reyes sí son permanentes, ellos son muchos pueblos, son los Ashanti, son los Fanta, son mucha gente allá, los Akan. Entonces, cuando llega primero la parte española, entonces ellos traen un mundo cristiano que se formó a partir de los reyes católicos y que tiene como en esa evangelización su sello de transformación histórica. Entonces, con ese rasero, con esa plantilla, van a juzgar a todos los pueblos que hay aquí. Todos los pueblos que hay acá tienen unas diversidades absolutamente increíbles, tienen unas posibilidades culturales diferentísimas y van a quedar todos metidos bajo esa misma plantilla mediante un proceso gigantesco. También hay otra cosa, así como hubo un genocidio tan grande del pueblo indígena, pues también lo hay de las mujeres. Entonces, a todo esto añádamele el tema de ser mujer. Porque si van a matar a todo el pueblo, primero las violan a ellas, ¿sí? También las imágenes o de la mujer traidora, como la Malinche, ¿sí? Digamos que puede ser traidora o puede ser puente. O sea, lo que es la Malinche, Pocahontas y la India Catalina, pueden ser vistas como las traidoras o pueden ser vistas como las puentes, pero son los enlaces. Entonces, después de esto, ¿cómo van a ser los íconos? Entonces el ícono, empiezan a surgir los íconos de la guadalupana, de la Virgen de Regla, de las vírgenes que empiezan a tomar esos lugares que las deidades anteriores van siendo desplazadas y se van convirtiendo al cristianismo. Y en la santería, pues las grandes diosas como Yemayá, como Ochun, ¿sí? como Yansá, todas esas diosas van a tener los nombres de las santas, sí, Santa Bárbara, sí, la Virgen de la Caridad del Cobre, todas ellas van a ser equivalentes. Entonces, aquí va a haber una gran asimilación de un discurso que es de una sola sociedad, que son los españoles en ese caso. Luego, cuando lleguen los ingleses y los franceses, la cosa es muchísimo más complicada porque ahí el patriarcado tiene un nivel de afianzamiento muy grande. Entonces, ahí en ese momento son hombres blancos, europeos, de esa época y con esa mentalidad que van a imponer ese discurso en el mundo como un discurso de civilización. La ropa,
la mujer vestida es una mujer civilizada. La mujer desnuda o semidesnuda, la desnudez se ve como barbarie y por lo tanto como una provocación, porque no se concede honor a la mujer que está semidesnuda. Entonces, la diferencia entre cómo venían ellos, de dónde venían, uno de los grabados ahí que se llama la alegoría de América, muestra a una mujer desnuda en una hamaca, mientras un hombre vestido con la cruz, con la espada, con el sextante, ella espera a ser poseída por eso. Y hay una parte en el libro donde hablamos de la conquista de los cuerpos y la feminización de América. América como un continente para ser conquistado, para ser dominado, para ser sometido como una mujer. Entonces, eso nos va a dar unos imaginarios muy complicados y nos va a poner en unas condiciones coloniales. Por eso el colonialismo atraviesa el libro de un lado al otro, y lo mismo la descolonización. Entonces, este libro, además, a diferencia de todos los demás libros que yo he hecho en la vida, este libro no es cercano a mí, ni es un tema afín a mí. Soy yo misma, porque este libro, pues yo soy mujer, y soy cuerpo, y soy historia, y soy relato, y soy voz. Entonces también es una historia mía. Ya vamos a llegar allá porque toca que llegue el siglo XX para que nazcamos, ¿cierto? Pero antes de eso, vemos cómo han pasado una serie de patrones en la historia que van afianzando un discurso que llega a parecer natural. Entonces luego viene la naturaleza, que las mujeres por naturaleza somos de una determinada manera y los hombres por naturaleza son de otros, y no queda nada más en la mitad. Y resulta que en los pueblos americanos se habla de las personas que tienen dos espíritus para poder entender la dualidad del mundo y acercarse a los dioses. Sí, se van hablando de muchas maneras de entender el género, de entender la sexualidad, que no está determinada por lo binario, porque una de las características más impresionantes del discurso occidental es la binariedad. Civilización, barbarie, hombre o mujer, naturaleza o ciencia, ¿sí? Entonces, uno de los momentos más difíciles para nosotras va a ser la modernidad, que fue una sorpresa muy grande en el libro, porque es en el siglo XVI y cuando se está armando la ciencia que quedamos fuera de la esfera de lo académico, de la esfera de lo científico, de la esfera de lo matemático, y empiezan a confinarnos a la esfera solamente de lo doméstico. Entonces, los saberes anteriores, que les digo que tenían las certas y las mujeres herbolarias, empiezan a desconocerse. Figuras como Hipatia, que había descrito las órbitas ya en la antigüedad, empiezan a desconocerse. Allá mismo en la antigüedad la despedazaron. Entonces, cuando empieza, se establece un plano cartesiano y un único discurso como aquello que va a ser civilización. Y todo lo que no esté confinado en ese discurso gráfico y mental va a ser considerado barbarie o brujería o folclor o artesanía. Son muchos nombres para desconocer otras formas de pensamiento. Se impone una única forma de pensamiento, y eso es lo que va a hacer que nos llegue un discurso tan compartimentado de lo que es la cultura, que nos hacen creer que eso es lo único que realmente pasa. Entonces nosotros lo que hacemos es desglosar todos estos arquetipos y encontrar la manera como se fueron formando, para encontrar que no son naturales, que son construcciones, y que esas construcciones nos han puesto en lugares muy poco favorables. Entonces, en la época de la ciencia, por ejemplo, en la mala reputada Edad Media, la Edad Media tiene muy mala fama porque fue la modernidad la que la dio a conocer, y la modernidad tenía mucho interés en levantarse en contra de la Edad Media. Entonces la muestran como la mera barbarie, y resulta que nosotras sí teníamos grandes poderes, propiedades y señoras durante la Edad Media, que vamos a perder en la modernidad cuando perdamos el control sobre las tierras y los patrimonios. En la ciencia, en la escuela de en la escuela de Salento, en el medioevo, una mujer que se llamaba Trótula, que fue la que hizo unos estudios ginecológicos muy poderosos.
que luego en el siglo XVI le quitaron el nombre porque consideraban que ella no podía haber hecho eso siendo mujer. Se confina al útero la capacidad cerebral. Entonces una mujer, como tiene útero, no puede pensar, como si la próstata sí diera una conexión definitiva al universo. Entonces, pues es que es tan loco una cosa como la otra, ¿sí? Entonces empieza a mostrarse cómo se va marginando de lo público, de la palabra, de la ciencia, de la clínica. Entonces en la modernidad, y además mire, no es casual que la cacería de brujas y la formación de la ciencia moderna se vayan a dar en la misma época. Eso es una cosa bien poderosa para pensarlo. Porque mientras estábamos formulando las leyes de la gravedad, mientras estábamos descubriendo las leyes naturales, estábamos quemando a las mujeres. Hay unos debates. Mire, una época en que estaba prohibido creer que las mujeres podíamos modificar el clima, pero luego esa creencia se quitó por la de que sí, si las mujeres pudiéramos modificar el clima, pues podríamos tener el remedio para el calentamiento global. Qué mejor que pudiéramos las mujeres revertir el calentamiento global. Pues mire, la persecución de brujas en Escocia, una de las más brutales, empezó porque hubo una gran tormenta cuando Jacobo, el de la rebelión Jacobite, iba a volver, los de Outlander, iba a volver a Escocia y no pudo por los mares. Dijeron que han sido 2 brujas que habían creado la tormenta para que no volviera Jacobo, y se las montaron. Y la cacería de brujas en Escocia es dantesca, pero ellos tienen museos sobre eso. Entonces allá les ponían máscaras. Si el hombre creía que la mujer mentía, pesos de plomo, porque si la metían en el agua y no flotaba, entonces, y flotaba era porque era bruja, entonces la sacaban y quemaban al marido también. Entonces les ponían pesos para que por lo menos uno de la familia sobreviviera. Les arrancaban los senos, los procesos más aterradores de brujería, mientras se estaba formulando la ley de la gravedad. ¿Sí me entiende? Entonces, como, y los órbitos de los planetas. Claro que también quemaron a Giordano Bruno, o sea, eran épocas muy jodidas. Sí, el pobre del Jan Hughes fue a presentar una tesis a la universidad y no estuvieron de acuerdo con él y lo quemaron. Sí, que uno puede tener una discusión académica, pero ya como quemar al otro, ¿qué te digo? Entonces, resulta que esta es una época que nos venden como la época en que se cimentan las bases de la civilización, y resulta que eso tiene una cantidad de ambigüedades ahí, y de eso se trata lo que nosotros hacemos en este trabajo, de encontrar todo este tipo de cosas. Es un trabajo grande. No se lo leen en una sola sentada, es más un libro en el que se consulta, que se digiere, que se lee, que se consiente, que se oye. Entonces van pasando todas estas cosas hasta que todo esto es una larga lucha. Pero va a llegar el siglo XX, bendito Dios. Va a llegar el siglo XX porque sin el siglo XX no está nadie aquí. Entonces resulta que en el siglo XIX se forjó la imagen del futuro y del pasado, porque ahí es cuando interpretan toda la antigüedad a partir de los códigos de la Inglaterra y la Francia del siglo XIX. Con eso reinterpretan cómo fueron los egipcios, cómo fueron todo el mundo, los mayas, todo el mundo, de acuerdo con una única mentalidad. La sola Edad Media es entre qué y qué. Si nosotros no tuvimos Edad Media, aquí estábamos los muiscas, y eran los mayas y los aztecas y los incas y los guptas en la India. Sí, el cercano, mediano y lejano oriente es entre qué y qué. De Bogotá no queda cerca nada. Yo un día me puse a investigar y es del meridiano de Greenwich. Lo que le queda cerca a los ingleses es el cercano oriente. Lo que les queda en la mitad es el mediano, y los que les queda lejos es el lejano oriente. Y aquí en la feria hay un libro que se llama La historia del mono que va al lejano occidente, que porque se comió los melocotones de los dioses, lo castigaron yéndose hasta el lejano occidente a encontrar las escrituras de la sabiduría. El ombligo del mundo va cambiando. Cusco significa el ombligo del mundo, y el Tihuantinsuyo eran las 4 orillas de donde se conocía el universo. Entonces nosotros vamos viendo cómo detrás de esto hay discursos de poder. Los discursos de poder son políticos.
Entonces, las mujeres van a estar en toda la lucha de las revoluciones obreras porque van a tener jornadas muy grandes y en algún momento, pero además tienen que parir y además tienen que trabajar en las fábricas y los hijos trabajan en las fábricas. Entonces, al lado del movimiento obrero hay un movimiento femenino porque hay condiciones específicas, ¿sí? Y esto va pasando en cada uno de los roles de la sociedad. Entonces, cuando ya empieza el siglo XX y empiezan las sufragistas empiezan en los países sajones, empiezan en Inglaterra, empiezan en Francia, empiezan en Nueva Zelanda, pero cada país que consigue derecho al voto lo tuvo que pelear. Eso no fue automático. Véanse la película, ojalá la pasaran en todas partes, estimados señores. El debate para el voto en Colombia, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, porque ya estaba aprobado por la ONU, pero aquí no se imponía que porque el útero no nos permitía pensar. Entonces, eso eran todos los juegos para que podamos votar. Cada vez que ustedes establezcan un contrato y pongan una cédula de ciudadanía, ahí están Josefina y Esmeralda, porque no podríamos ser ciudadanas y no podríamos establecer contratos, ¿sí? Entonces ya el siglo XX, lo que ha sido una larguísima resistencia, se va a volver una acción política, y esa acción política se va a ver una cantidad de cambios en las leyes. Entonces ahí, pero lo que va a llevar a todo este cúmulo de historias a una dinamización cuántica fue la contracultura. Los movimientos para parar la guerra del Vietnam, la contracultura en Estados Unidos y en Inglaterra, va llevando a una serie de ampliación de derechos de las comunidades negras. Pero, por ejemplo, si una mujer está hablando del derecho del techo de cristal en el mundo laboral, para que ella pueda tener los mismos derechos de los hombres al ascenso, eso para una mujer, digamos, blanca que pueda trabajar, pero las mujeres negras no pueden votar porque no vota nadie de las comunidades negras en los Estados Unidos. Entonces las cosas son, los derechos son los mismos, pero están en un estado diferente, porque cuando nadie vota en su comunidad, el techo es de cemento, ¿sí? Porque no podían votar. En los Estados Unidos en 1960 no podían votar los negros. Por favor, párenme bolas con esto, porque hay un retroceso histórico de los discursos de los derechos en este momento, que es muy importante señalar que existen, porque los derechos no son lámparas. Los derechos hay que pelearlos una y otra vez, porque pueden retroceder y hay que volver a echar el cuento. Entonces empieza el movimiento del siglo XX con las sufragistas, y hay un tema también en el siglo XX que es a lo largo de mucho tiempo, es el tema también para los hombres. El discurso patriarcal lleva a los hombres a la guerra como algo de lo que no pueden sustraerse. Eso también es una cosa que yo no termino de entender, por qué hay una especie que cada determinado tiempo, cuando está lo más bonito de su siguiente cosecha, los hombres más bellos, los más inteligentes, los más sanos, los más aptos, los matan para que no quede material genético para la siguiente generación. ¿Por qué matan a los hombres cada vez que hay una generación? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Y por qué la guerra se vuelve la obligatoriedad de masculinidad y de valía? Los hombres no pueden salir de Ucrania, les cuento, solo mujeres y niños. O sea, los hombres ucranianos están destinados a morir mientras haya guerra. Entonces, y en las películas como Belfast se muestra que el personaje que no tiene opción de no meterse en la violencia política porque le piden compromiso o dinero. Entonces es un sistema que a los hombres les anula primero la capacidad de expresar sus emociones, hasta la castración emocional, y segundo los lleva a la guerra y los mata. Y porque la guerra para los hombres es peligrosísima, porque los mata, son el objetivo. Un tipo por ahí, se lo bajan por tipo. Entonces, con las mujeres es el territorio, es la violación de las mujeres para humillar a los hombres, que eso es una cosa que resulta completamente incomprensible, los crímenes de honor. Entonces en el siglo XX empieza la reflexión. Igual que no participamos en las revoluciones, participamos pero no terminamos teniendo los beneficios. Pasa lo mismo con la contracultura. 10 años de movimiento para parar la guerra del Vietnam, movimientos y todo,
Pero nosotras al final, en los 70, dice, nosotros llevamos 10 años de palizas, de arrestos, de radiopatrullas, pero no decidimos los núcleos políticos de las organizaciones, sino que les alcanzamos tintos y les damos cafecitos. ¿Por qué van? ¿Qué pasa? A mí me llevan igual. Entonces, dentro del núcleo de las organizaciones políticas empieza esta parte del feminismo que va a surgir en el siglo XX, en los años 70. Pero ahí se va a dar la pelea en todos los frentes. Es una pelea que se va a dar muy duro, y por eso hablo mucho de Florence Thomas, porque ella le dio por traer esa historia de este país en esa época. Entonces, en ese momento hay un adelanto muy grande, porque se empiezan a visibilizar cosas que no se habían visibilizado antes. Entonces hay un momento en los audios del libro. En 1959 nazco yo, y como nazco yo, pues me toca formar parte de esta historia, porque yo soy una mujer que nació a mediados del siglo XX y va a realizar su carrera profesional fundamentalmente en el siglo XXI. Entonces a mí me toca esa bisagra de la historia, y pues entro a hacer testimonio porque me tocó vivir eso. Me tocó vivir el hombre en la luna, el rock, la política, la democracia, me tocó en América Latina y las dictaduras, todo eso. Entonces todo eso lo vamos a contar ahí, porque es el momento. Y este libro es intergeneracional, porque lo hago con chicas, empezando por mi hija, chicas de otra generación, y al ser ellas de otra generación, gentes nacidas en los 90s, los debates son completamente diferentes, porque los derechos que nos tocó luchar a nosotras, ellas ya nacen con eso. Por ejemplo, el derecho a la sexualidad. En el momento que a mí me tocó, Un polvo era un milagro, eso era una producción, la berraca, man, pero la berraca. Estas peladas ya nacen con un derecho a la sexualidad que yo construí también para ellas. Entonces ya no, ese no es el río ya no es ese. Entonces es un discurso en movimiento que va avanzando permanentemente, y que en este momento está transformando la mirada del mundo. Entonces el libro y los audios terminan con una parte que se llama Mujeres y Memoria y Mujeres en Paz. Entonces el capítulo 7 ya es lo que son los debates que se están dando ahora. En los audios hay muchas preguntas, en los textos hay muchas hipótesis. El libro dialoga el uno con el otro, así que no hay una visión uniforme, ni siquiera en el libro mismo, porque dialoga el uno con el otro. Entonces ahora las chicas de ahora tienen una cosa que es bastante interesante, y es que cuando a las mujeres las van a joder por flacas o por gordas o por altas o por bajitas, dicen: de mi cuerpo tú no hablas, no te estoy dando ese permiso. Dice: hombre, haberlo sabido. Tanta maluquera que se tuvo que aguantar uno en otra época por poder, de mi cuerpo tú no hablas. Entonces, ay, qué bueno eso. Entonces hay mucho. Ahora todo el tema trans es muy importante. Eso es un tema de derechos humanos, de seres humanos. Lo que acaba de pasar con esta mujer que le quemaron, las piernas se la rompieron, eso es absolutamente inadmisible. Por la definición que otro tiene de ella, ¿me entiende? Tu cuerpo no pasa por mi opinión. Tu cuerpo es tu cuerpo y tú te defines como te quieras definir, no pasa por mi opinión. Yo no tengo que decir sobre eso, nada. Entonces, cuando pasan esas cosas, es muy importante abrir las puertas de la diversidad, porque donde no se abren las puertas de la diversidad, se van violando derechos de maneras aterradoras. El libro nos lleva a la memoria. Hay una película brasilera ahorita que se llama Aún estoy aquí, y resulta que Brasil tuvo una dictadura tan brutal como la de Argentina, como la de Chile, como la de Uruguay, y el Plan Cóndor, la doctrina de la seguridad nacional. Pero ¿por qué no sabemos tanto del Brasil como sí sabemos de Argentina? ¿Cuál es la diferencia? Las Madres de Mayo, el ejercicio de memoria de unas mujeres en la Plaza de Mayo diciendo que sus hijos desaparecieron. Las arpilleras de Chile bordando lo que no podían hablar, porque en ese momento la censura era total. Entonces terminamos con un ejercicio de memoria que son las mujeres de Liberia, que es uno de los capítulos más inspiradores,
de unas mujeres que se niegan a que un pueblo considere que la guerra es su único destino y que matarse sea la única propuesta que ellos puedan tener como personas. Entonces, esa es Mujeres y Memoria, y la última parte del libro se llama Mujeres y Paz. Y ahí estamos en las mujeres de Liberia como un ejercicio de paz, que es absolutamente importante, y hacemos una mirada también de lo que son las mujeres. Hay una mujer que se llama Enilda, ellas tienen, fue un caso de San José de Apartadó, donde los paramilitares mataron a su padre y sacaron a 21 personas de su tierra. Después de un proceso de 7 años de restitución de tierras, ellos vuelven finalmente, y cuando vuelven 20 y pico hermanos, le ha vuelto la selva, todas las animales han vuelto otra vez, y entonces los hombres proponen tumbar eso y hacer ganadería. Entonces ellas dicen, pero un momentico, ¿les vamos a hacer a estos animales lo mismo que nos hicieron a nosotros? ¿Vamos a hacerles vivir lo que nosotros vivimos? Entonces hacen una propuesta completamente diferente. Se llama La Paz con la Naturaleza. Es la reserva de Suriquí. Yo me tatué el símbolo de la paz porque este es mi derrotero de vida y porque creo que es una oportunidad de viabilidad histórica para la especie. Sí, o sea, entonces trabajamos la paz, trabajamos la memoria, trabajamos las Madres de Mayo, que siguen siendo ejercicios que se siguen dando en las paredes porque las cuchas nos cuentan que tenían razón. Esto también es un ejercicio de memoria, como el de las Madres de Mayo. Entonces, todo esto lo miramos en el libro y lo miramos a través de cómo, a través del tejido. El tejido es muy importante en la historia del libro porque es a través de los tejidos como se van a conocer muchas cosas que no se pudieron conocer por las palabras. También vamos a hablar de las mujeres que crearon alfabetos, como las mujeres en Japón. También vamos a hablar de las mujeres en la literatura, en la ciencia. Van a aparecer muchos personajes que nosotros no conocíamos. Van a aparecer muchas miradas, muchas lecturas, muchas formas de verlo. Y después de que nos vamos con la paz, nos vamos con un libro que la idea del libro es crear puentes, no muros. La idea del libro es que podamos dialogar de otra manera. O sea, esto ha sido una construcción del patriarcado, que como tal es una construcción, pero eso no necesariamente es una naturaleza, es precisamente lo que demostramos que no es. Nosotros podemos cambiar ese discurso. Para poder cambiar ese discurso necesitamos hombres, mujeres, gente de todos los géneros, dialogar. La idea es dialogar. Ha pasado mucho con este libro que me lo compran parejas. Me parece muy interesante porque se sientan a hacer eso, dialogar, escuchan las historias y las comparten. La idea es que este libro genere preguntas, ideas, pensamientos, diálogos. Está hecho, como les digo, lleno de matices. No hay afirmaciones tajantes. Y la idea es mostrar cómo ciertas ideas en la cultura determinaron la forma de vida de muchas mujeres y de muchos hombres a lo largo de la historia, con un mensaje de paz, de diálogo, de entendimiento, de puentes y de conversaciones. Terminamos este libro de mujeres a través de la historia. Muchas gracias. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.